Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, que es una noche de bendición. Amén. Para nuestra vida, bueno, para mí es una bendición estar aquí con ustedes y verles otra vez, ¿verdad?, en la casa del Señor, aquí en Monte de Dios, o Monte Sinaí, Puerta del Cielo. Tenemos que ver cómo se llama la iglesia. De Dios, ok. Bien, hermanos, fíjense que para entrar ya en el tema, pues quiero continuar con un tema que iniciamos ayer allá en la iglesia, que se llama vasijas de barro. Y yo quiero pedirle a mi hermano Marquito que me ayude ahí. Vamos a orar primero. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos compartir, Señor, tu palabra en este santo lugar. Este lugar, Señor, que ha sido consagrado para adorarte, para alabarte, para buscarte. Creemos, Señor, que esta es una puerta dimensional, Señor, por medio de la cual entrará el Rey de Gloria. Entra el Rey de Gloria, Señor, para ser glorificado, para ser exaltado, para ser bendecido. Y te damos gracias por esta gran oportunidad, Señor, que nos permites para traer esta palabra. Es un privilegio servirte, Señor, y te rogamos que me des una palabra que sea, Señor, de sabiduría, que con entendimiento del cielo, Señor, una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, que venga de parte tuya un espíritu de sabiduría y de revelación a nuestras vidas. Que lo que compartamos, Señor, esta noche sea de gran bendición. Amén. Quiero nada más hacer un pequeño recuento y le vamos a dar rápido lo más que se pueda para que lleguemos hasta la mitad del tema donde nos quedamos ayer. Hablábamos acerca de las vasijas de barro y en todo lo que hablamos, hermanos, dale, como digo, hablamos de que las vasijas de barro son pequeños contenedores, ¿verdad?, débiles o frágiles. Y cuando yo te diga que te detengas ahí, te detienes, pero dale. Entonces resulta, hermanos, que hablamos acerca de las vasijas de barro que son valiosas, pero que son débiles. Nosotros somos valiosos, pero débiles. Pero el Señor tiene, que es el alfarero, tiene propósitos con el barro, ¿verdad? Y hablamos de esos propósitos. El barro tiene que aceptar el proceso, porque muchas veces, ¿verdad?, el barro no acepta el proceso. Y entonces, hermanos, el barro dice, se comporta de una manera autosuficiente, de una manera necia, ¿verdad?, de una manera ignorante, incrédula muchas veces. Y hablábamos ayer que a veces la gente le dice al Señor: fíjate en lo que haces, qué estás haciendo, tú no haces o no sabes trabajar. Algunos más empalentonados y mal empalentonados le dicen al Señor que no sabe hacer bien las cosas, ¿verdad? Entonces, hasta aquí está bien. Entonces yo, hermanos, el que no haya escuchado, ¿verdad?, ese tema, pues le invito a que lo busque ahí en Ministerio de Ayuda a la Familia o en el muro de un servidor, José Manuel Suárez Torres, y ahí va a encontrar la primera parte, ¿verdad?, esto que acabo de hacer como rapidito. Entonces yo quisiera a partir de aquí
cuando una vasija se rompe en su mano, cuando una vasija se quiebra. ¿Qué hacemos nosotros cuando algo se rompe? Lo tiramos a la basura muchas veces, ¿verdad? Ya no sirve y lo tiramos. Pero el alfarero no. El alfarero, que es Dios, hermanos, tiene otra mentalidad, otra manera de ver las cosas, puesto que las vasijas somos nosotros. ¿Amén? Entonces, vamos a entrar mismo aquí en la siguiente diapositiva. Entonces, fíjense que las vasijas quebradas, en Jeremías 18:4 dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacer. Mire qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor, viendo que se echó a perder la vasija en su mano, él en su corazón y en su mente, ¿verdad?, no está el hacerla a un lado, sino, hermanos, volverla a hacer. Pero ahora dice otra vasija, según le parecía mejor hacerla. En la Biblia Dios habla hoy, dice, cuando la vasija que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otra con el mismo barro, hasta que quedaba como él quería. Para mí, hermanos, yo creo, ¿verdad?, que muchas veces nos echamos a perder en las manos del Señor, ¿verdad? No nos echamos a perder en el mundo. Hay gente que se echa a perder dentro de la misma congregación, en la misma iglesia. Hay gente que se echa a perder en su misma casa, ¿verdad? Ahorita no hay que ir lejos, ¿verdad?, para echarse a perder en el Facebook, en el WhatsApp, en el Internet, hermano. Pero aquí dice que la vasija que estaba haciendo le salía mal. Obviamente que creo yo que no, el problema no estaba en el alfarero, sino en el barro. Y ya vimos en el mensaje de ayer, estábamos viendo que muchas veces el barro se echa a perder, hermanos, si no es pisado correctamente. Sí, porque dice que el alfarero, junto con sus ayudantes, tenía que pisar el barro. Y entonces con el pie descalzo, hermanos, podía tentar, tocar, ¿verdad?, si había cascajos. Y entonces se metía la mano y lo echaba afuera. También podía ver si había piedras. También podía ver, hermanos, si había pedazos de ramas o de plantas. Porque la Biblia dice, pues, que el Señor, hermanos, para poder edificar, tiene que echar fuera piedras, tiene que sacar, ¿verdad?, escombros. Pero también dice la Biblia que toda planta que no planta el Señor es echada fuera de nosotros. Porque a veces el enemigo ha sembrado semillas, hermanos, en nuestra infancia o bien antes de que naciéramos, o en nuestros padres, y nos las heredaron. Una de esas cosas, ¿verdad?, que nos heredaron nuestros padres, no solamente los padres biológicos, sino los padres espirituales que tuvimos antes, nos heredaron tradiciones como la Navidad, que es una planta que no plantó el Padre, no la plantó Dios. O sea, plantar para mí en este caso significa que Dios haya dicho, mira, haz esto. El Señor dijo, hagan esto en memoria de mí, pero no dijo nunca, ¿verdad?, que fuera el nacimiento, sino ¿qué cosa dijo? Que hiciéramos en memoria de Él la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacía el alfarero, pisar el barro hasta que se volviera dúctil, plástico, que se volviera, ¿cuál fue la palabra que usaste ayer? Moldeable. Es una palabra que usaste, ya no, se me olvidó.
hacía dar vuelta en la rueda también. Y eso de dar vuelta, hermanos, es que muchas veces el Señor nos pone en la rueda de la vida y pasamos por la misma situación varias veces. ¿Y para qué? Para que vayamos agarrando la forma que Él quiere, ¿verdad? Y luego de eso el barro no podía, hermano, le salía mal, porque a veces el barro se ponía en el horno, pero no se ponía lo suficiente, el suficiente tiempo. A veces, hermanos, el horno es importante, pasar por el fuego es importante para nosotros, para que no nos quebremos con cualquier golpecito. ¿Entiendes? Entonces, volvía a hacer otra vasija con el mismo barro. ¿Cuántas veces nos hemos echado a perder nosotros en la mano del Señor? ¿Cuántas veces? No, si nos ponemos a contarla, hermano. Yo ya hasta la cuenta perdí. Pero creo yo que nos echamos a perder en las manos del Señor. Y entonces, hermano, no porque el Señor no sea un buen alfarero, sino porque a veces nosotros como barro no nos dejamos moldear. Y entonces, hermanos, el Señor vuelve con el mismo barro, hermanos, a moldearnos. Y dice, hasta que quedaba como Él quería. El que comenzó la buena obra en nosotros, la va a llevar, ¿qué? A buen término. Entonces, el Señor no va a dejar a media el trabajo que comenzó aquí en libertad. Amén. No va a dejar a media el trabajo que comenzó en nuestro corazón, en nuestra vida. Ok, pasamos a la siguiente. El alfarero es Dios. Jeremías 18:6 dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces nosotros, hermanos, somos barro en las manos del Señor. ¿Se acuerda de aquel canto que entonábamos antes? Barro en tus manos. ¿Alguna vez lo cantaron? Yo quiero ser barro en tus manos. Venga, me acuerdo. Yo quiero ser. Y si tú quieres, puedes hacerme a tu manera, pues para eso yo estoy aquí. Había otro, ¿no? Que con tus manos. Pero hay otro que comienza más o menos. Que me acuerdo, pero cuando cuento que un pastor llega a la casa de una hermana y el hermano estaba ahí en la sala y estaba cantando y empezó a decir comenzó a cantar una canción de Vicente Fernández y dice, yo quiero ser, empezó, pero cuando vio al pastor por el espejo dice, Señor amante, como el barro, y empezó a cantar la canción, hermano. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, rompe mi cántaro, rompe mi vida y hazla de nuevo. ¿Alguna vez le ha dicho al Señor así? Dígame la verdad, ¿le hemos dicho alguna vez al Señor así? Si este cántaro no te sirve, Señor, que más que cántaro es un jarrón. Rompe mi cántaro, rompe mi vida, hazme de nuevo. Y como dijo el apóstol, amén, ahí te oigo, pero aguántate, ¿verdad? Entonces muchas veces el Señor nos tiene que, hermanos, romper, nos tiene que dar la forma, porque Él es el alfarero, nosotros somos el barro en sus manos. Dame la siguiente. Mire, hay vasijas, las vasijas de barro son frágiles. Hermano, nosotros por muy fuertes que nos sintamos, ¿verdad? Por muy capaces que sintamos, ¿verdad? O muy ágiles que creamos que somos, somos frágiles. Somos frágiles, mi hermano. He visto jóvenes, ¿verdad? Fuertes y todo, pero de pronto, hermano,
su vida se les escapó. Somos frágiles. Yo hace unos días fui a orar por mi papá. A mi papá yo lo respeto mucho porque para mí, como dijo la canción, siempre fue un hombre fuerte, un hombre inteligente, muy, muy trabajador. Pero ahora llegué y lo encuentro enfermo. Entonces yo agarro y vamos a orar, papá. Y le pongo mis manos en sus hombros. Y cuando yo le ponía la mano antes en el hombro para abrazarlo, yo sentía el punch del viejo. Estaba fuerte de su brazo, sus hombros. Ahora le puse la mano y lo sentí como que estaba tan cansado sus hombros. Somos frágiles, hermano. Un objeto de barro, mire, que se arruina aparentemente en la rueda, o sea, en la vida. Hermanos, en la vida, en la rueda de la vida, hermanos, a veces sentimos que se nos arruinó todo. ¿Verdad? Que ha pasado el tiempo y que no logramos nada. Y que de pronto nos vemos nosotros, hermanos, que no hemos avanzado. Pero mire, el mismo pedazo de arcilla puede ser moldeado nuevamente, volviéndose en algo bueno, en forma y capaz de guardar un precioso contenido. Entonces, no importa cuántas veces nos hayamos quebrado en las manos del Señor, no importa cuántas veces sintamos que se nos ha arruinado la vida, hermano. El Señor es el alfarero y está especializado o es especialista, hermanos, en componer vasijas quebradas. Amén. Y restaurarlas para la gloria de su nombre. No solamente, hermanos, restaurarlas, sino darles la forma que Él quiere. Porque las circunstancias de la vida, hermanos, de la vida son para darnos la forma que Él quiere. Tal vez Él quiere que seamos pacientes. Porque vale más ser pacientes que valientes. Tal vez el Señor quiere que seamos sabios, ¿verdad? Para resolver ciertos conflictos de la vida. Y entonces nos pasa, hermanos, por situaciones que son terribles. Pero debemos tener, hermanos, la humildad, la ductilidad para que el Señor, hermanos, nos dé la forma que Él quiere y que entonces el Señor pueda ver en nosotros una vasija que, aunque frágil, sea útil para que dentro de esa vasija se pueda, ¿verdad?, el Señor guardar contenidos preciosos. De eso vamos a hablar un momento. Tal como una persona que, aún quebrada por las circunstancias de la vida o por elecciones equivocadas, porque aquí hay algo importante que hay que analizar. A veces en la vida nosotros se nos quiebra, ¿verdad? Se nos arruina. De pronto nos vemos en problemas, en dificultades, pero por circunstancias que no esperábamos, cosas que no buscamos. Pero hay cosas en la vida que nos suceden, hermano, porque elegimos mal. ¿Entiendes? Tomamos elecciones equivocadas, porque pensamos que como barro nosotros somos los que decidimos, cuando el que decide es el alfarero. Amén. Entonces, cuando nosotros, ya sea por las circunstancias de la vida o por elecciones equivocadas, nos sentimos quebrados, entonces, hermanos, dice, se torna nueva criatura por las manos de Dios cuando nos sometemos realmente a Él, ¿verdad? Entonces, este tema tiene como propósito, hermanos, que nosotros reconozcamos la soberanía y la sabiduría del alfarero. Y que también reconozcamos, hermanos, que nosotros somos frágiles, somos débiles, que nosotros no nos la sabemos de todas, que necesitamos del Señor hoy más que nunca. Vamos a ver acá en la siguiente diapositiva algo importante. Mire, a mí me llama la atención cómo el alfarero pone la confianza en el barro. Dios confió en nosotros. Es tremendo esto. Mire, vamos a ver la diapositiva. Mire, hay tesoros. Dios
Dios puso tesoros en usted, hermano. ¿Entiendes? Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Dígalo, yo soy un vaso de barro. Amén. Yo soy una vasija de barro. Pero dice que tenemos tesoro. Dios nos ha dado dones. Nos ha dado ministerios. Amén. Nos ha dado revelación. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado tesoros, hermano. Amén, hermano. Y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios. O sea, para que nosotros no nos sintamos, hermanos, la última Coca-Cola en el desierto. De que, wow, mira, qué tremendo cómo Dios me usa en revelación, cómo Dios me muestra. Y wow, no hay otro como yo. Hermanos, si somos vasos de barro. ¿Y la gloria de quién es? ¿La excelencia de quién es? De Dios. Amén. No de nosotros. Entonces, veamos lo siguiente. Vamos a leer algunas cosas que encontré. Vasijas de uso múltiple. Nosotros somos vasijas que Dios puede usar como quiera, hermano. Miren. Las vasijas de barro están presentes en todos los hogares, todas las casas. En las congregaciones están llenas de vasijas de barro. Se empleaban, dice, para cocinar, para lavarse, para transportar y almacenar agua y vino. ¿Agua qué representa, hermano? La palabra de Dios. Dios quiere usar tu vida, pero tienes que dejarse usar para compartir esa agua, esa palabra que ha depositado en ti. Amén, hermano. Dios quiere usar nuestra vida. Ay, pastores, que yo no. Ahí en la iglesia yo tengo hermanos que de verdad ya terminaron el primer módulo de discipulado. Y le digo, hermanos, de aquí en adelante yo ya tengo personal, vasija de barro, que llenamos con agua para que esto pueda crecer. Porque se trata de alcanzar a otro para Cristo, ¿verdad? Y usted como vasija de barro ya recibió agua dentro de usted. Y esa agua, que es palabra de Dios, la tiene que compartir con otros. ¿Cuántos dicen amén? Y también dice, y almacenar vino. Usted tiene que ser portador de gozo, no portador de amarguras, no un portador de tristeza, no un portador de ay, cuánta nostalgia. No, hermanos, el Señor dice, gozaos, os digo otra vez, gozaos. Amén. Y no necesito, ¿verdad? No necesito que venga un 24 de diciembre, un 25 para estar gozoso. Todo el tiempo estamos gozosos. Amén. Como dijo alguien, pero no necesariamente todo el tiempo andamos pelando la mazorca. pero estamos gozosos por dentro. Entonces, dice que estas vasijas procesaban, también dice, o inclusive servían para procesar metales por artesanos y orfebres. ¿Sí? También eran muy utilizadas para almacenar granos. Mire otra vez, palabra. Miel, revelación. Aceite, unción. Perfume, adoración, mi hermano. E inclusive vino, como en el caso de las ánforas romanas. Entonces nosotros somos portadores, somos vasos de barro, somos frágiles, pero el Señor, hermanos, ha depositado en nosotros semilla. Nosotros, hermanos, donde hablamos la palabra del Señor, cuando usted habla la palabra del Señor y le dice a alguien, mira, fíjate que Cristo murió por ti, recíbelo en tu corazón. Usted está sembrando una semilla. En el momento tal vez no va a haber ningún resultado,
visible, pero ya usted sembró, porque esa persona es tierra. Amén. Y va a llegar el momento en que esa semilla va a dar fruto. ¿Y dónde es que llega? Te va a preguntar. ¿Y dónde es que asiste? La semilla que Dios ha puesto en nosotros, tenemos que sembrarla. El campesino lo sabe. Amén. Ok, pasamos a la siguiente. Miren. Para conservar valores también. Jeremías 32:14. Miren cómo dice la Biblia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de ¿qué? De barro, para que se conserven muchos días. O sea que las vasijas de barro eran ocupadas para conservar. Dámele, cuando vean que hago así. Otros usos, por ejemplo, miren, también se usaban para guardar joyas, para guardar dinero, títulos de la propiedad y en general documentos de valor. Miren cómo los manuscritos bíblicos, hermano, de las grutas de Qumran, que fueron hallados entre fines de 1946 y principios de 1947 por pastores beduinos a orillas del Mar Muerto, fíjense que permanecieron guardados en vasijas de barro durante casi 2000 años. ¿Qué razón tenían los viejitos, verdad? ¿Dónde guardaban las tortillas, hermano? En un yagual. ¿De qué era el yagual? De barro. Yo veía que mi abuelita tenía uno, para que no le llegara la rata, ni la cucaracha, ni yo. A ver, para que no le llegara. Entonces, abuelita, ¿tienes pan? Y agarraba a abuelita y dice, ahí está ahí. ¿Ah? Pero hermanos, en vasijas de barro se pueden guardar joyas, se pueden guardar documentos de valor. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que el Señor, hermanos, ha depositado en nosotros su confianza. Él ha depositado, mire, que Él haya confiado en mí, sabiendo que le he fallado, hermano. Eso habla muy bien, no de mí, sino de Dios. De que Dios confía que nosotros podemos hacer el trabajo, ¿verdad? Y que hermanos, como vasos de barro, a pesar de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, el Señor confía, hermanos, que somos buenos depositarios y que vamos a compartir esa palabra con otros. En un tiempo sin producción industrial, dice, a larga escala de recipientes de plástico y vidrio, porque ustedes saben que ha aumentado, ¿verdad?, los recipientes de plástico, recipientes de vidrio, pero el trabajo del alfarero sigue siendo de suma importancia. El profesional le daba forma a una materia prima abundante, que era el barro, para hacer vasos, jarras, lámparas de aceite, tejas, ladrillos, esculturas. Hermanos, si hablamos de verdad, ya, yo sé que esto es solamente una investigación, pero esto no es la palabra de Dios. Pero en la palabra de Dios hay lámparas de aceite, que eran las que usaban las 10 vírgenes. ¿Y qué llevaban dentro? Ahora sí que aceite, ¿verdad? ¿Para qué? Para alumbrar el camino. Dios nos ha dado de su palabra, pero del aceite, de la unción del Espíritu Santo, hermano, para guiarnos, para orientarnos. Tejas, hermano, ¿quiénes son nuestras coberturas? Nuestras coberturas son seres humanos. Tienen pies de barro. ¿Entiendes? Porque una teja, ¿para qué sirven las tejas? Amén. Mi apóstol es un ser humano. Es de barro. Tiene pies de barro. El pastor también, ¿verdad? Los obreros, todos los que servimos al Señor, hermano, somos hechos de barro. O sea,
se nos va a encontrar pues defectos, se nos van a encontrar fragilidades, debilidades. Ay, yo quisiera que mi pastor, y cuando ponga la mano en alguien, caiga al suelo, pero ese tal vez no sea ¿verdad? El ministerio, a lo que el Señor lo llamó. Pero hermanos, nosotros somos vasos de barro. Miren, los utensilios eran usados para transportar líquidos y sólidos, además de almacenaje, hechos con técnicas que mejoraron con el tiempo. ¿Vale? Miren, ahora aquí vamos ya entrando a la recta final. Nosotros somos vasos de barro. La pregunta aquí es, ¿somos vasijas de honra o de deshonra? Porque la Biblia nos dice, pásame la siguiente. Dice, la Biblia a menudo compara a Dios con el alfarero que la crea y que moldea al hombre con la vasija. Nuestras vidas son una vasija que tiene contenidos, que guarda muchas cosas en su interior. Fíjense lo que dice aquí. Lo que guardemos en nuestro interior, hermano, nos hace vasijas de honra o de deshonra. Depende qué es lo que guardemos en nuestro interior. Amén. De lo que llenemos, porque ¿qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón. Entonces, de lo que nosotros llenemos, hermanos, lo que guardemos en nuestro interior es lo que va a hacer que nosotros seamos vasijas de honra o de deshonra. Mire, Romanos 9:21 dice, o no tiene potestad, dominio, es decir, ahí quiere decir dominio o derecho, el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa, mire, de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Qué? Un vaso para honra, mire, lo que usted va a ver aquí, va a leer ahí, son cómo lo traducen otras versiones. No le anoté cuáles son las versiones, pero otras versiones, cuando dice aquí este verso, Romanos 9:21, vasos para honra, dice vasos para uso noble, vasos para uso especial. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos vasos para honra, porque tenemos pues que dejarnos usar por el Señor, ¿verdad? Porque somos vasos especiales. Amén. No se deposita cualquier cosa dentro de este vaso. Un vaso fino, un vaso precioso, un vaso de lujo, un vaso de adorno. Bueno, un vaso de lujo, yo diría aquí, ¿verdad? Que porque ¿quién es el que va a usar ese vaso? ¿Quién va a usar ese vaso? El rey. Los reyes, hermanos, ¿cómo se llama? Sus vasos, sus vasijas, sus recipientes donde le servían su agua, su refresco, lo que sea, o su comida, hermano, eran de oro, de plata. Amén. Pero principalmente el oro. Entonces Dios quiere que nosotros seamos vasos de honra, vasos de lujo, donde Él pueda usarnos, hermanos, para la gloria de su nombre. Pero le decía a los hermanos ayer que hermanos, a veces, qué bonito, ¿verdad? Cuando se adorna la iglesia, es bonito. Pero hermanos, Dios quiere que nosotros seamos también ornamentados. Y cuando se habla de adornos, se habla de dones para servir, para edificar a la iglesia. Quiere decir entonces que hay vasos, hermanos, que edifican a la iglesia. Todos los vasos de honra edifican a la iglesia.
Pero hay también vasos de deshonra, vasos que traen vergüenza, vasos, hermanos, que tienen usos despreciables, vasos que traen, hermanos, que son corrientes, dice otra versión, vasos, hermanos, sin valor. Incluso dice otra versión que son, algunos son vasos, dice, para echar basura. Entonces, ¿cuál quiere ser usted? Yo quiero ser acá. Pero entonces, eso depende también de que nosotros, ¿qué le echamos a nuestra vasija? ¿Verdad? Por eso, pues, es que estamos reunidos esta noche. ¿Para qué? Para que el Señor ministre nuestras vidas y desde nuestro interior, hermanos, con su sangre preciosa nos limpie. Amén. Cuando comemos el pan, cuando bebemos la copa, el Señor está limpiando el vaso por dentro. ¿Para qué? Para podernos usar de acuerdo a su voluntad. Mire, dale. Segunda de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande. Aquí, si hablamos en sentido espiritual, hermanos, se habla de todo, ¿verdad? En la casa de nuestro Dios, a nivel, ¿cómo le diré? Macro. No solamente hay utensilios de oro y de plata, ¿verdad? No solamente está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que serían utensilios, vasos divinos. Hay de plata también. Sino también dice, hay de madera y de barro. Y al Señor le plugo, le plació. ¿Está bien? ¿Cuál de las dos palabras es la correcta? Yo he escuchado que la de plugo, ¿verdad? Pero bueno, también plació. ¿Le dio la gana? Usar vasos de barro. Y esos vasos de barro, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Hermano, ¿qué pasaría qué hubiera pasado si no hubiese un vaso traidor? ¿Será que hubiese habido salvación? Si no hubiesen habido vasos, ¿qué le diré? De usos viles. Porque Dios usó, hermanos, al faraón. ¿Para qué lo usó? ¿Alguien me puede decir? Dios usó al faraón. ¿Para qué lo usó? Para mostrar su gloria en Egipto. Por eso su corazón se endurecía. Y aunque ya de antemano esa vasija, aunque era de deshonra, hermano, Dios la usó. Porque Dios puede usar, mire, hasta el diablo, el Señor lo reprenda. Hermanos, Dios lo usa. ¿Y para qué? Le dejó. Dios lo usó. El diablo pensaba que él estaba usando a Dios. Pero cuando le dice, haz con él como quieras, nada más no toques su vida. Y entonces empieza todo el proceso en Job. ¿Quién fue glorificado? Dios. ¿Cómo salió Job de ahí? Victorioso y más que bendecido. Entonces Dios usó al diablo. Dios usó también ¿cómo se llamó el que lo traicionó? Vivía el cuento, ¿no? Judas. Dios usó a Judas. Usó a los fariseos. Usó a los romanos. Hermano, Dios puede usar a quien quiera, solamente que hay vasos de honra y vasos que son para usos viles. Dame la siguiente. Bien. Entonces, Isaías 64:8 dice: ahora pues, esta sea nuestra oración, hermano. Jehová, tú eres
nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Vamos a decirlo todo con fe, confiando. Digámosle, Señor, ahora pues, Jehová. A ver, levante su voz, dígalo conmigo. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Mire, dale la siguiente y con esta cerramos. 1 Corintios 11:24. Dios nos está dando la forma. Y una de los métodos de Dios es darnos pan y darnos vino. Amén. ¿Para qué nos da pan? Para que nosotros muramos. Para que muramos, hermanos, a nuestros deleites, a la carne, al mundo. Aquí dice, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Le dio el pan, este es mi cuerpo, que es para vosotros, dice. La otra versión dice que por vosotros es partido. El cuerpo de Cristo, hermanos, fue entregado. ¿Y eso qué significa? Que el Señor murió por nosotros. Y nosotros comemos ese pan. Porque también, hermanos, nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo. Amén. Y entonces el Señor nos pide que muramos. Tenemos que morir, porque si no morimos, hermanos, no vamos a dar fruto. Pero dice que si el grano muere, entonces dará fruto. Entonces el Señor nos da el cuerpo, su cuerpo, que es el pan, que es simbólico, pero que al comerlo, hermanos, nosotros estamos espiritualmente recibiendo el cuerpo de Cristo en nosotros, nos lo comemos. Amén. Y nuestra genética está siendo, hermanos, nuestra genética mala. ¿Sí? La genética heredada por nuestros padres está siendo mortificada. Haced esto en memoria de mí, dijo el Señor. Y luego dice, 1 Corintios 11:25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Hermanos, nosotros quién sabe cuántos pactos hayamos hecho allá afuera. Y por medio de esta copa, hermanos, se rompen cualquier tipo de pacto, sea pacto diabólico, satánico, sea pacto con alguna otra persona que hicimos, donde le prometimos que la íbamos a amar o que le iba a usted a amar toda la vida y que no lo cumplimos. Y esos pactos, hermanos, muchas veces nos traen conflictos en nuestra vida personal. ¿Se acuerdan por qué que el pueblo de Israel pasó por una crisis? Y hermanos, y el pueblo de Israel no sabía cómo hacerle para salir de la crisis. Y David le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué está pasando todo esto? Entonces el Señor le recordó a David que Saúl había matado a los gabaonitas, con los que se había hecho un pacto. Josué había hecho un pacto con los gabaonitas. Usted lo puede leer, Ustia, gabaonitas. Y entonces Saúl los mató a varios de ellos. Y entonces David reivindicó aquello. Renovó el pacto con los gabaonitas. Y entonces, hermanos, el juicio de Dios se apartó de Israel. Muchas veces hay pactos que hemos hecho en el pasado, que ya tal vez ni nos acordamos. Pero dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. La sangre de Cristo tiene poder para romper cualquier pacto. Amén. Hasta
hicimos. Porque a nosotros nos llamaron al altar y nos dijeron, promete ser fiel a esta iglesia, la Santa Iglesia Madre de, ¿verdad? Y hasta nos hacían jurar, hermano, prometer. Pero mire, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. La sangre de Cristo nos la bebemos por fe y entonces esa genética va a nuestra sangre. Y entonces la genética del Cordero, hermanos, empieza a fluir en nosotros. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Somos vasos de barro. Somos vasos de barro, hermanos, pero para que nosotros no nos hagamos, no nos quebremos, para que tomemos la forma que el Señor quiere, el Señor dejó la Santa Cena. No sé si me explico. La cena del Señor es uno de los métodos, de las formas como Dios, hermanos, nos va dando, nos va moldeando, ¿verdad? Así que no solamente usa las circunstancias de la vida, sino también usa el pan y el vino. Puede ponerse de pie, vamos a orar en esta noche.